Muy buenos días tengan todos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes, moderando este módulo de programa de optimización de antimicrobianos. Este es nuestro segundo día. Queremos recordarles que vamos a tener 3 bloques el día de hoy. Todos son continuos, así que ustedes deben de quedarse en este canal para continuar en este módulo. Les recuerdo que sus preguntas las pueden hacer en la esquina superior derecha. Ahí hay un icono de mensaje y ustedes pueden escribir sus preguntas para nuestros expositores. Vamos a iniciar con el bloque 1. Tengo el gusto de presentar al doctor Estuardo Tercero. Él es infectólogo de Guatemala y el tema que nos va a estar presentando se llama comportamiento en las prácticas de prescripción. Muy buenos días, doctor Tercero. Bienvenido a Sencay 2020. Hola, buenos días. Saludos a todos los hermanos de Centroamérica que están escuchándonos, están viéndonos en este congreso. Quiero agradecer a la Junta Directiva por permitirme participar con ustedes en este evento. Voy a hacer algunas reflexiones sobre el comportamiento en las prácticas de prescripción y es algo interesante cómo esto ha cambiado en el último año. Los objetivos, pues, que tengo para esta plática es revisar los factores que influencian la prescripción médica y quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia, simplemente es con fines académicos. Para empezar, vamos a hacer una breve descripción de lo que es una receta y una prescripción, pues, y algunas de las características que esto tiene. La receta, pues, obviamente es el documento por medio del cual el médico prescribe usualmente, pues, la prescripción tiene aspectos científicos, o sea, que ligados a lo que va el conocimiento médico y los fundamentos de medicina basada en evidencia, pero también tiene aspectos éticos y legales. Pues una receta, una prescripción debe ser altamente ética y estar enmarcado en los aspectos legales de cada país o región. Las buenas prácticas de la prescripción de la OMS resaltan en un texto esto: es importante que recuerde que prescribir debe formar parte de un proceso lógico, deductivo, basado en una información global y objetiva. No debe ser un acto reflejo, una receta de cocina o una respuesta a presiones comerciales. Esto es algo que reza en la Organización Mundial de la Salud, en las buenas prácticas de la prescripción, y quiero que recuerden esto, que no debe ser un acto reflejo, ni una receta, ni respuesta a presiones comerciales en lo que voy a continuación a tocar. Y aquí veremos cómo influencian los medios en la prescripción hoy en día. Este es un punto de los cuales voy a profundizar en esto, porque nos hemos visto como médicos influenciados. Y algo que ha sido notorio, esta frase, los fake news, o sea, las noticias falsas, y cuál es la influencia en las redes y en la conducta prescriptiva en los últimos meses que hemos vivido con esta pandemia. Quiero recordar cómo era antes del COVID la secuencia de prescripción de un fármaco. Y todos hemos estudiado y hemos leído que para que un fármaco fuera aprobado para utilizarlo, pues había la fase preclínica, las fases 1, 2 y 3, que son las fases de investigación, y luego la fase postmercadeo, que era la fase 4. Sabíamos que esto duraba la bicoca de 18 años, y en los cuales el tiempo que sobraba era la patente, pues, para completar los 25 años de patente que tiene una molécula. Entonces, obviamente, en estas fases, la 1, 2 y 3, era donde el fármaco se probaba extensamente antes de sacarlo a la comercialización y venta. Pero, ¿qué ha pasado a partir de la epidemia o la pandemia COVID-19? ¿Cuál ha sido la secuencia para prescribir un fármaco? Y es esta, pues, un Twitter, varios Twitters y miles de Twitters, ¿no? Y la replicación viral ya no tomaba 18 años, sino en unas semanas. Aquí tengo un ejemplo de un
posible artículo científico y que los hemos visto plagados esto en las redes, pues. Alguien saca algún comunicado como este, pues, que obviamente este lo hice yo, y lo podría publicar. Y dice acá, la no detección de SARS-CoV-2 es una prueba, en casos sintomáticos es una prueba de que el virus no existe, ¿no? Y podría tener una casuística aquí de algunos casos y algunas referencias. Pero esto obviamente es una cuestión falsa, ¿no? Pero usualmente vemos estos artículos así, estas publicaciones en las redes, y donde se basan en dos cosas: premisas que pueden ser ciertas, ¿no? Por ejemplo, estos casos pueden ser ciertos, la revisión bibliográfica puede ser veraz, pero el mensaje o la conclusión es equivocada, ¿no? Estos entonces son como que características que tiene una noticia falsa desde el punto de vista de medicina y de las cuales estamos plagados, ¿no? ¿Qué ocurrió ahora con la pandemia? Pues todas estas imágenes que ustedes ven que han sido vistas en las redes, pues impactan muchísimo, ver cadáveres, ¿no? Ver estas imágenes donde una gran cantidad de personas sepultadas en el cementerio, imágenes como esta, pues son altamente impactantes, y no digamos estas filas de cadáveres que fueron usuales en todo el mundo, ¿no? Y entonces, obviamente, esto afecta psicológicamente y es la primera, el virus peor que el SARS-CoV-2, pues ha sido el miedo que se transmitió profundamente en todo el mundo. Pero veamos qué tanto se difunde un mensaje. ¿Por qué esta plaga, esta difusión tan fuerte? Y veamos acá un ejemplo. Este mensaje, por ejemplo, dice: cada vez más la hidroxicloroquina demuestra que es un remedio eficaz. Esto lo dice el presidente de Brasil y se replicó 447,000 veces, ¿no? Tiene 47,000 likes y se reprodujo 11,000. Entonces, hoy, pues sabemos de que no hay evidencia de que esto sea cierto, ¿no? Luego, veamos este otro mensaje, dice: confirmado, combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, ¿verdad?, logra un 100%, ¿ya? Entonces, esto hasta pone un artículo acá, parecido al que yo les puse, y le dan 10,000 likes y lo replican 9,000 personas. Luego acá ustedes logran ver, un colega de México le dice: no sirve, pues no funciona. Pero obviamente el daño aquí ya está hecho, pues la mala información ya se reprodujo. Veamos este otro dice: propuesta básica para el tratamiento, hidroxicloroquina, acitromicina, nitazoxamida, luego agrega acá ivermectina, vitamina D y zinc, ¿no? Y estos están replicados 6,800 veces, o sea, más bien 6,800 likes y 3,000 acá. Entonces, esta es la velocidad con que esto se replica en pocas semanas. ¿Y qué ocurrió en la sociedad cuando todos estos tweets comienzan a replicarse y replicarse? Pues fue muy evidente. Comenzaron a aparecer las cajitas para tratamiento, tratando de compensar y tratando de vencer al miedo. En muchos países de nuestras regiones, pues, esto fue común y todavía sigue siendo, ¿no? Entonces, ¿qué contenían estos kits? Pues aquí está ivermectina, ibuprofen, acetaminofén, acitromicina, aspirina, vitamina D y zinc. Y en mi experiencia personal, y creo que ha sido la de muchos colegas infectólogos, 9 de cada 10 pacientes tenían en casa el kit cuando lo llamaban a uno porque tenía o sospecha o porque ya estaba confirmado el diagnóstico. Entonces, era casi universal que ya hubieran ido a algún lugar a traer un kit. Luego, de estos, casi el 90% ya habían empezado acitromicina, obviamente sin ninguna indicación. Sabemos que la acitromicina no tiene ningún efecto antiviral, pues es obvio esto. Y la mitad también de mis pacientes ya habían tomado algún esteroide sistémico sin indicación, pues. Entonces, esto es una de las cuestiones, pues, donde se ve una conducta prescriptiva, pues no es prescriptiva, sino un abuso de los fármacos y que obviamente las consecuencias todavía estamos por verlas más adelante. Con todo esto, pues, los medios de transmisión de redes sociales hicieron esto, derrumbaron al edificio de la medicina basada en evidencia. Y entonces todo dejó de ser ahora medicina basada en evidencia porque algún
mandatario sale y dice tomen hidroxicloroquina y lo tiene que aprobar alguna agencia, ¿no? Entonces ya no tenemos la sustentación en cuanto a ciencia o en cuanto a estudios clínicos para probar una molécula en determinada patología. Hasta hoy en día no tenemos ningún medicamento que sea efectivo para el virus SARS-CoV-2, o sea, no hay un tratamiento específico. ¿Cómo influyó el Internet en la pandemia? Entonces, esto aquí les traigo algo que busqué en las tendencias de Google, y estos son obviamente datos reales, pues, que los pueden encontrar ustedes en el Google Search. Y entonces lo que hice acá fue, lo primero, ver cómo las palabras ivermectina y acitromicina habían sido buscadas en Internet. Y entonces vemos de forma interesante acá, la línea roja es de acitromicina, la línea azul es de ivermectina. Y vemos un pico de búsqueda cabal en marzo, ¿no? Esto es un año, lo que estamos viendo acá. Y cuando empieza la epidemia vemos que la gente comienza a buscar estas moléculas, ¿no? Entonces, acto seguido, ¿en dónde los buscaron? Y si ustedes ven aquí en rojo, acitromicina fue más en Estados Unidos, en Europa, en Canadá y en otros países, y ivermectina en México y Brasil. Y estos son los países que más buscaron ivermectina: Turquía, Brasil, España, México y Hungría. Entonces, diría uno, aquí puedo hacer un estudio. ¿Qué países usaron ivermectina y qué países usaron acitromicina y cuál fue la mortalidad? Pues cuando lo vemos en datos de COVID, Estados Unidos, México y Brasil están en los países que peor les fue. O sea que no sirve ni la acitromicina ni la ivermectina. Entonces, esto obviamente es por datos de Google, ¿no? El siguiente fue cloroquina o hidroxicloroquina. Y aquí, miren, la búsqueda superó, pero muchísimo, convirtió a la ivermectina y a la acitromicina en 2 enanos. Y cabal fue en la época de marzo, ¿no? Cuando todo el mundo estaba desesperado. En Guatemala, por ejemplo, se agotó en las farmacias la hidroxicloroquina. Y tanto que los pacientes que tenían que consumirlo por enfermedades reumáticas no lo encontraban. Pero dije yo, bueno, ¿con qué puedo comparar realmente esto? ¿Con qué se puede comparar estas búsquedas? Y entonces se me ocurrió agarrar a un artista como Lady Gaga, que todos sabemos que es una mujer bastante conocida en el rock. Y aquí sale en verde. Y entonces vean, la hidroxicloroquina en esta época tuvo más popularidad que Lady Gaga. Y entonces digo, pues Lady Gaga, pues tal vez no, porque estamos en epidemia. Entonces dije, voy a buscar otro personaje. Y entonces busqué a Donald Trump. Y vean, hidroxicloroquina todavía fue más popular que Donald Trump en esta época. Por supuesto, aquí vemos la línea morada, que es la de Donald Trump, y hace picos cada vez que él sale diciendo algo. Y en esta última etapa aquí son las elecciones de Estados Unidos, ¿ok? Veamos los fármacos que han demostrado algún efecto como remdesivir, que hoy sabemos que probablemente no sea tan real lo que funcione, pero tenemos la vacuna también de COVID contra ivermectina. Y aquí vemos las 3 curvas, cómo se comportaron. Si vemos la vacuna, ha comenzado a tener mucho más búsquedas y subió cuando se comienzan a declarar Pfizer y otras investigaciones donde la vacuna sí ha tenido más efecto, ¿no? Entonces supera con mucho a la ivermectina, obviamente, y al remdesivir. Y en el siguiente tenemos la vacuna comparada con Donald Trump. Y obviamente en esta época, que es de las elecciones, como que el mundo perdió la atención sobre la vacuna y todos estaban más interesados en quién iba a quedar de presidente de Estados Unidos. Entonces, esta es la forma, pues, como los mensajes fluyen y como los mensajes producen cambios conductuales en el ser humano en cualquier esfera, incluyendo la prescripción. Entonces, conclusiones. La prescripción médica cambió a partir de la pandemia, sin dudas. Todos prescribimos de distintas maneras. El hecho que hoy se prescriba a través de una pantalla a un paciente, pues es un cambio en la prescripción. Que se le mande la receta en una foto al paciente es un cambio en la prescripción. Las aprobaciones de fármacos también son menos rigurosas hoy en día. Sabemos que agencias que han sido tan estrictas como la FDA ha sido un poco más permisiva o bastante más permisiva en estos momentos. Las redes sociales marcan tendencias prescriptivas, sin duda, más que cualquier agencia y más que cualquier cosa.
Y la automedicación es un fenómeno común. Y aquí tengo la vacuna que es más importante para eso, una vacuna contra la desinformación, que es la que tenemos que tener todos para, por lo menos, basar nuestras conductas prescriptivas en datos reales y con mayor sustento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tercero, por su presentación. Estamos aquí con el doctor Pesarosi y pues muy agradecidos, muy excelente presentación, brillante. No sé, doctor Pesarosi, si tenemos unos minutos adicionales que el doctor Tercero nos ha dado, si tiene algún comentario acerca de este tema tan importante el día de hoy. Te felicito, Estuardo, excelente llamado de atención. Esto es una conducta que desafortunadamente hemos estado adquiriendo en estos meses de pandemia y que hacen un llamado a la reflexión para retomar el adecuado curso que debe seguir la prescripción en medicina y sobre todo en el campo de las enfermedades infecciosas. Es importante analizar también la aparición de los pseudomédicos, como en algún momento lo comentaba contigo. Aparecieron cualquier cantidad de personas no ligadas a medicina, pero con alta capacidad para prescribir. Y replicaban la información que escuchaban de otros que tampoco son médicos. Entonces, esto se ha convertido en un juego de todos. La medicina ya pareciera una disciplina que puede ser llevada a cabo, ejercitada por personas no médicas, y lo vemos con frecuencia. Y todo promovido por las redes. Entonces, nos orienta a retomar cuál es el verdadero papel de las redes. Si las redes bien utilizadas son un arma, una herramienta muy adecuada, pero en manos de las personas que las pueden emplear. Así que definitivamente a futuro la telemedicina se perfila como la medicina o la herramienta más útil para ejercitar esta profesión, al menos mientras esta pandemia dure, en lo que logramos tener la alternativa eficaz para poderla prevenir. De nuevo, felicitaciones por tu charla y un llamado de atención hacia el futuro en lo que debemos como profesionales responsables debemos hacer. Gracias por tu comentario, doctor Pesarosi. Y bueno, creo que es una tarea de todos trabajar en esto. Muy bien, tenemos a continuación. A continuación, el doctor José Pablo Díaz, originario de Costa Rica, quien nos hablará del tema métricas del PROA, tantos datos y tan poca información. Bien. Buenos días. Para iniciar esta charla, quería inicialmente agradecerles a la organización del Congreso por invitarme. Es la segunda vez que participo en un Congreso Interamericano de Infectología y de verdad es bastante gratificante para mí que, siendo farmacéutico, nos den la oportunidad de irnos integrando a este tipo de actividades y de nuevo agradecerles a todos por esta valiosa oportunidad. Mi charla, como ven en el título, es Métricas del PROA, tantos datos y tan poca información. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y estos son los objetivos de la sesión de hoy. Básicamente, lo que queremos es analizar el modelo de mejora continua de la calidad como un método sistemático para el manejo de los programas de optimización de antimicrobianos en nuestra región y además discutir los retos y beneficios asociados a implementar este tipo de estrategias en un hospital en general en Latinoamérica, perdón, ahí no es empleados, sino en un hospital en Latinoamérica. Y cuando me dieron este título y me comentaron más o menos qué
qué deberíamos hacer o qué podría hablar en esta charla, eh, quise poner esta imagen que refleja como cuando a veces tenemos claro más o menos cómo deberíamos hacer algo, pero también al mismo tiempo es muy confuso. Y básicamente con la charla de hoy quiero como que esto tal vez ayude a que las cosas sean un poco más claras. Sabemos que el PROA tiene teóricamente una estructura donde debería haber un comité de prueba y un equipo de prueba y donde el comité se va a dedicar a revisar resultados y hacer como el trabajo más desde arriba y el equipo de prueba es el que va a trabajar día a día con esto. Sin embargo, en la realidad, muchas veces va a suceder que en los hospitales de nuestra región donde trabajemos, vamos a encontrar que una sola persona tiene que encargarse de muchísimas cosas, o muy poquitas personas tienen que encargarse de muchas cosas, y todavía es más difícil esta parte, cuando nos toca llevar la parte de los indicadores del programa. Hay muchísimos documentos que están hechos para que podamos irnos guiando en cuanto a cuáles indicadores son los mejores. Estos tres documentos, este de la Asociación Panamericana de Infectología, este de OPS y este de la OMS, realmente son muy buenas estrategias para guiarnos en cuanto a qué indicadores hay disponibles y cuáles podríamos ver para tal vez, de nuevo, ir dándonos cuenta por dónde arrancar o por dónde ir trabajando y de verdad les recomiendo que los leamos a fondo. Hoy vamos a discutir principalmente este que recientemente fue publicado en español, antes lo teníamos en inglés, pero recientemente está publicado en español y realmente lo quiero usar porque se ajusta bastante a lo que hicimos en el PROA en el cual trabajo. En este documento, interesantemente, viene esta frase: la cuestión no es solo hacerlo, no es solo hacer algo, perdón, sino cómo hacerlo, y realmente es un reto importante, ¿ok? Cuando tenemos un programa de optimización de antimicrobianos y vemos todos los datos y todo lo que podríamos hacer, pues realmente empieza a algo que se ve bastante claro, pero realmente vamos a tener bastantes obstáculos en el camino y es muy importante tener optimismo para poder llegar a esto porque de nuevo vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino. A manera general, también es importante entender que para poder hacer todo esto, y volviendo al título que me dieron para esta charla, podemos ver muchísimas cosas, pero hay que ir de manera gradual, ¿ok? Y empezando por lo sencillo y lo factible, eso es muy importante. Y utilizar el método que vamos a ver en esta charla puede ayudar bastante a delimitar por dónde deberíamos irnos moviendo en la implementación de los PROAS y también en el trabajo año con año. El modelo que quería utilizar, como les comentaba previamente y comentarles hoy, es el modelo de la mejora continua de la calidad. Y este modelo es un método sistemático para involucrar al personal clínico en las actividades del equipo de prueba. Y tiene como fin establecer objetivos para modificar, adaptar y ejecutar intervenciones adecuadas a las circunstancias locales para evaluar sus resultados. ¿Okay? Lo muy importante del modelo de mejora continua de la calidad es que es aplicable a todo tipo de establecimiento y realmente este tipo de modelos no se utiliza solo para pruebas, se utiliza básicamente cualquier actividad. Podríamos adaptar este modelo de mejora continua de la calidad y es bastante utilizado en calidad hospitalaria cuando realmente se lleva un seguimiento a este tipo de iniciativas. En este modelo de mejora continua de la calidad se propone establecer un objetivo para modificar el uso de antibióticos y estos deberían ser SMART y más adelante vamos a ver qué son objetivos SMART. Otra de las preguntas que uno puede hacer en este modelo de mejora continua es cómo saber que se hace un cambio y que representa una mejora. Para esto hay que tener medidas cuantitativas, que es lo que conocemos como indicadores, que es muy importante que siempre que tengamos un objetivo, tengamos un indicador y una meta para ese indicador y qué cambios puede efectuar para lograr la mejora. Esto es muy importante porque no siempre un cambio va a llevar a una mejora de cosas y también es importante determinar las modificaciones de comportamiento que desembocarán en la mejora. Y esto es fundamental, entender que muchas de las intervenciones de prueba lo que necesitamos hacer son modificaciones de comportamiento.
Asociado a este modelo de mejora continua de la calidad está el ciclo del mejoramiento continuo. Y el ciclo del mejoramiento continuo tiene 5 pasos importantes. Uno es preparar, el siguiente es planificar, después hacer, estudiar, ajustar y seguir el mismo ciclo de trabajo. Y para irles explicando más o menos cómo adaptar este modelo, lo quería hacer con el hospital donde trabajo. El hospital donde trabajo es el Hospital Clínica Bíblica, que es un hospital de San José de Costa Rica. Es un hospital general terciario, es un hospital pequeño, ven que tenemos 68 camas, es privado, no tiene fines de lucro, está acreditado por Joint Commission International, y eso es un aspecto importante porque esta parte de la calidad es algo que nos están auditando cada 3 años, y siempre lo hacemos con la orientación de ayudar a los pacientes, pero también uno siempre tiene en el fondo que tiene que tener datos e información para demostrar en la auditoría, y eso nos permite tratar siempre de tener lo más organizado posible nuestra información. Contamos con expediente digital, no tenemos restricciones en el uso de antibióticos, y los médicos en la gran mayoría no son empleados directos del hospital. Y estos 3 puntos son muy importantes porque como les decía antes, este modelo se adapta a cualquier hospital, y si nos ponemos a comparar hospitales, todos van a tener diferencias muy importantes, entonces hay que tener bastante claro cómo es nuestro hospital. Nosotros iniciamos a trabajar en PROA en el 2012 con un proyecto de mejora en el uso de antibióticos, y después tuvimos una visita a unos estudiantes de Estados Unidos de la Universidad de Arizona que nos comentaron de que era Antimicrobial Stewardship Programs, y de ahí empezamos a trabajar. Nosotros, como departamento de farmacia, fuimos los que iniciamos con la idea de formar un programa en el hospital, que llevamos la idea del comité de medicamentos, y afortunadamente ahí estaba el director médico de nuestra institución. Cuando nosotros le hicimos la idea, le propusimos, perdón, la idea al director médico, nos comentó que hiciéramos un alto en el camino y que demostráramos que necesitábamos un programa de optimización de antimicrobianos. Y aquí quería hablar de ese primer paso del modelo de mejora continua de la calidad. Nosotros del 2012 al 2015 tuvimos 3 años para demostrar que necesitábamos un programa, hicimos investigaciones, hicimos proyectos, y básicamente toda esa etapa fue una etapa de preparación. Entonces ahí tal vez el primer paso del modelo, prepararse. Entonces en esa época es bueno para los que no tengan programas de optimización de antimicrobianos, y para los que ya tengan, tener siempre claro quiénes son los líderes y también los sponsors, quién van a estar ahí apoyándonos. Lograr que los administradores y los líderes se comprometan con el cambio, y estar listos para evidenciar el problema de la resistencia a los antimicrobianos y de la necesidad de optimización de el uso de estos antibióticos o de los antimicrobianos. Entonces, esta parte de prepararse es muy, muy importante para poder justificar el programa y para poder hacer nuevos proyectos dentro del hospital. Ahora bien, dentro de la referencia que utilizo para esta charla, que como les decía es la guía del 2020 de la OMS, no viene este punto, pero sí me parece que es muy importante acá, tener clara la ruta para mostrar sus resultados. Nosotros cuando iniciamos el programa, básicamente ya sabíamos que esta era la ruta por la cual nuestros datos de nuestro programa podían llegar a las personas que finalmente toman decisiones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nuestro programa de optimización de antimicrobianos, al ser un hospital pequeño, no tenemos una comisión PROA como tal, sino que lo que hacemos es que usamos el Comité de Prevención de Infecciones y el Comité de Medicamentos para presentar nuestros resultados. De aquí estos comités llevan información al Comité de Calidad del hospital. El Comité de Calidad se reúne periódicamente, una vez al mes, y son los encargados de llevar la información al comité ejecutivo del hospital, y el comité ejecutivo lleva los resultados de mayor interés a la junta directiva. Entonces, entre más nosotros podamos presionar, al menos en mi hospital, que los resultados de prueba lleguen a la junta directiva, probablemente mayor impacto podamos tener, y más apoyo podríamos eventualmente lograr. Obviamente esto va a cambiar de nuevo muchísimo hospital a hospital, pero sí es muy importante que tengamos esta ruta clara para lograr tener mejores resultados. El segundo paso del modelo es planificar, analizar qué se puede hacer, tener estrategias y tácticas que de nuevo van a cambiar muchísimo hospital a hospital, y de nuevo recordar que es muy importante que lo que debemos de tener en mente es que queremos hacer cambios de comportamiento. Idealmente no deberíamos buscar tener problemas con los prescriptores, sino tratar de demostrar
qué necesitamos hacer cambios. Establecer objetivos SMART para cambiar el uso de los antibióticos, que ya casi entramos a qué es un objetivo SMART, y también vamos a hablar un poquito de los insumos que son importantes para crear estos objetivos, y después elegir cuáles son las intervenciones de prueba, cómo ejecutarlas y cómo medir el cambio. Esos son los indicadores y metas. En cuanto a los objetivos SMART, esto es un acrónimo que viene de estas letras, SMART, que en español serían que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes o pertinentes y sujetos a tiempo. Entonces, para tal vez ejemplificar esto, porque ya he tenido la experiencia como tratando de que otros departamentos del hospital vayan implementando esta estrategia. A veces se ve sencillo, pero a la hora de aplicarlo puede ser un poco complejo, cambiar tal vez la forma como venimos trabajando. Entonces, para hacer un objetivo SMART, por ejemplo, les quería poner este ejemplo. Uno podría decir que mi objetivo con un PROA en mi hospital es el optimizar el uso antimicrobiano. Y sí, perfecto, ese es tal vez el fin o la meta que tenemos, pero como objetivos lo vemos, realmente no es muy específico. Podríamos medirlo, pero tendríamos muchísimas formas para medirlo, entonces ahí es parte de lo de la especificidad, si es alcanzable, si es relevante y orientado en el tiempo, no tanto, porque realmente nada más quiero decir, optimizo el uso de antimicrobianos, pero no dice por cuánto tiempo. Otro ejemplo de un objetivo que sí podríamos decir que es SMART podría ser disminuir el uso de ceftriaxona como agente profiláctico en procedimientos quirúrgicos durante el 2020. Entonces, si aquí nos hacemos las mismas preguntas, pues sí cumpliríamos con todos los objetivos de SMART. Entonces, muy importante de nuevo que nuestros objetivos sean SMART porque nos van a permitir lograr alcanzarlos con mayor facilidad. Ahora bien, ¿qué tomamos en cuenta para hacer objetivos? Hay muchísimas cosas que podríamos utilizar para que nuestros objetivos sean de peso. Entonces, aquí les menciono algunos. Realmente podríamos ver las necesidades del hospital. Si, por ejemplo, hay necesidades económicas, hacer objetivos económicos sería muy importante. O si, por ejemplo, vamos a tener una acreditación cercana, entre más tengan que ver con el paciente, más nos van a ayudar a tener datos importantes para los acreditadores. Si tenemos un problema de resistencia muy grande, necesitamos controlarlo, entonces necesitamos que nuestro objetivo se vaya directamente a las necesidades del hospital. También el plan estratégico del hospital. Para comentarles también, dentro de mi hospital, uno de los planes estratégicos están asociados a investigación, aumentar la investigación. Entonces, por ejemplo, cuando yo planteo objetivos dentro del PROA, trato de que finalmente me lleven a algo que pueda servir para publicarse. La misión y la visión también es muy importante, que usualmente van a estar alineados con las cosas que tengan que ver con PROA. Si tenemos estándares internacionales o nacionales que cumplir, por ejemplo, internacionales, como les comentaba, nosotros somos un hospital acreditado por Joint Commission. Joint Commission pide tener programas de optimización de microbianos desde la última edición de la norma. También a nivel nacional está el Plan Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, que también solicita tener pruebas. Entonces, aquí tenemos dos estrategias también para convencer a las personas que toman decisiones dentro del hospital que tenemos que tener un programa sólido. También en planes nacionales o internacionales, que es parte de lo que les comentaba antes, evaluaciones de riesgo, que esto en PROA todavía no está tan desarrollado, pero les voy a enseñar un ejemplo bastante completo y que hemos venido, bueno, que hemos usado ya una vez, lo vamos a usar para el próximo año. Dentro del documento de la Organización Mundial de la Salud se recomiendan los FODAs, que básicamente los FODAs, la gran mayoría de nosotros los conocemos, que es también una muy buena, una buena herramienta para tratar de saber por dónde empezar. Las investigaciones, como les decía, son fundamentales. Si nosotros logramos montar investigaciones, probablemente vamos a tener con mayor claridad, mayor evidencia que necesitamos cambiar algo. También algo que es muy importante son las intervenciones frecuentemente realizadas y normalmente vemos que tenemos muchos problemas con cierto grupo de fármacos o cierto grupo de indicaciones o en cierta unidad del hospital, pues ahí es donde deberíamos concentrarnos inicialmente. También con los antibióticos sabemos que se habla que al menos el 20% de los pacientes van a hacer efectos adversos a los antibióticos, entonces si encontramos un antibiótico que nos está generando más problemas con los pacientes, también es una manera de buscar un objetivo que nos va a ayudar a hacer cambios más rápidamente. Errores de medicamentos graves, que eso también es muy importante, porque estamos trabajando con medicamentos y los antibióticos
pueden generar muchos errores de medicamentos, entonces hay que estar atento a esto también. Y también cuando ya tenemos un PROA establecido, utilizar lo que venimos haciendo desde antes es también muy importante para darle continuidad a nuestro trabajo. Este es la herramienta de evaluación de riesgo que utilizamos la última vez. Esta herramienta nos la dio Paola Lichtenberger, que es una infectóloga de un hospital en Estados Unidos, y ella nos dio la herramienta para probarla y ver cómo lo vamos desarrollando. Esto lo desarrollaron interdisciplinariamente entre un farmacéutico, una infectóloga y un médico también que trabaja en la parte de control de infecciones. Entonces, básicamente los que han trabajado en control de infecciones, me imagino que estaban también acostumbrados a usar este tipo de herramientas. Y básicamente lo que uno hace es ver muchos componentes de los pruebas o todos los componentes de los pruebas y ver, por ejemplo, la frecuencia en que es relevante este componente, la consecuencia de no perseguir este tipo de objetivos y si ya hay algo puesto en práctica. Y esto se le da un puntaje y se va ordenando. Entonces, básicamente, esto que está por acá son como todos los puntos importantes que detectamos cuando hicimos esta evaluación de riesgo. Y básicamente lo que siempre hay que hacer es que estos que tengan un puntaje muy alto, tenemos que tener un objetivo, un indicador y una meta para tratar de corregir el problema. En cuanto a los indicadores, es muy importante, algunos consejos que les dejo por acá: evitar medir números enteros o, como le dicen en inglés, raw data. Por ejemplo, para que quede esto claro, si por ejemplo comparáramos infecciones de vía central, y esto es hipotético, si tuviéramos en el 2019 10 infecciones y en el 2020 9 infecciones, fácilmente podríamos decir que son muy parecidos o que tenemos tal vez menos en el 2020, pero cuando digo números enteros o este tipo de información, lo que deberíamos pensar es que siempre tenemos que pensar en función de un indicador donde tengamos un numerador y un denominador. Entonces aquí habría que ver si, por ejemplo, en este año de pandemia en mi hospital tuvimos muy poquitos pacientes, tal vez este dato ya en un indicador sería mucho más alto. Hay que asignar una cantidad razonable de indicadores por miembros del programa, idealmente no más de 4. Evitar seguir midiendo por mucho tiempo indicadores a los que ya se alcanzó la meta, también eso es importante. A veces logramos algo y lo seguimos midiendo año tras año y realmente esa no es la idea. Una vez que ya un indicador está estable, se continúa con otros. Y también es muy importante en los indicadores tener comparadores o benchmarks, si es posible. Entonces, tratar siempre de buscar esto. Continuando con el ciclo del mejoramiento continuo, tenemos que hablar también de los puntos 3, 4 y 5. Entonces, hacer es llevar a cabo las intervenciones de optimización y sus mediciones. Estudiar es analizar las medidas que revelan, evaluar cuáles son las intervenciones, si se puede cambiar o continuarlas, prepararse para exponer los resultados y examinar el uso de recursos y los gastos y determinar si se han logrado ahorros. Y en cuanto a ajustar, que tal vez es la parte más importante, ver qué ha sucedido, qué cambios necesitamos y seguir adelante con este mismo mejoramiento continuo. Entonces, es muy importante ponernos un periodo fijo para estar revisando los resultados y hacer los pasos 3, 4 y 5, que lo ideal es cada 3 meses, si no es posible, al menos cada 6 meses, pero algo que nos pasa mucho es que lo hacemos anualmente. Entonces, idealmente hay que hacerlo más seguido. Entonces, para mostrarles más o menos cómo estamos trabajando nosotros actualmente, nosotros establecemos, bueno, hacemos primero un análisis de nuevas oportunidades, riesgos, metas y servicios, que eso sería prepararnos. En la parte 2, hacemos el establecimiento del plan anual del PROA, que es planificar. Después hacemos reuniones mensuales en los distintos comités y trimestralmente analizamos resultados. Entonces sería hacer y después estudiar y ajustar, y a final de año hacemos una revisión anual de resultados para empezar de nuevo el mismo proceso. Esto, como les decía, se ve bastante sencillo, pero realmente toma bastante tiempo acostumbrarnos a esta metodología. Entonces, es bastante importante ponerle atención a esto. Como les decía, no estamos acostumbrados en Latinoamérica en la parte clínica a usar esto. Entonces, la teoría de la difusión de la información es muy importante. A nosotros, por ejemplo, como departamento, cuando los entes acreditadores vienen, nos consideran que somos adaptadores tempranos, porque en otras regiones del hospital tal vez no ha sido tan sencillo adaptar este tipo de proceso. Pero lo ideal sería que la gran mayoría llegue a alcanzarlo en poco tiempo. Con los programas de optimización de antimicrobianos debería suceder lo mismo.
Ahora bien, con todo esto de la pandemia, también la tecnología está cada día más siendo utilizada para este tipo de cosas. Ahora al no podernos reunir, por ejemplo, Teams es una herramienta que ayuda muchísimo con esto. También hay algunas gratuitas como ClickUp, que se las debo como referencia para que las revisen. Ahí se pueden reunir, ya darle seguimiento a los indicadores, a los objetivos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de cómo estamos trabajando nosotros en nuestro hospital con Teams. Y para terminar, en cuanto a los retos, para resumirlos, tenemos poco tiempo para hacer esto, de dedicarnos exclusivamente a sacar resultados. Tenemos poca costumbre en nuestros profesionales de la salud para utilizar esta metodología, y también si nadie nos está supervisando es difícil que la cumplamos. Entonces hay que también tener mucha atención a que haya gente que esté revisando nuestros resultados. Las ventajas: mejora la probabilidad de alcanzar nuestras metas. La recolección de datos frecuentes permite almacenar datos para después publicar, permite que el establecimiento de nuevos objetivos y metas sea más fácil conforme pasa el tiempo, y facilita la justificación de la inversión realizada por el hospital. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención, y hoy a las 11:30 de la mañana tengo otra charla donde les voy a enseñar con el ejemplo de consumo de antimicrobianos, básicamente cómo aplicamos este sistema. Muchas gracias, doctor José Pablo, muchas gracias por su intervención. Seguimos aquí entonces con nuestro bloque, y tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Chaverri. Él también es de Costa Rica y nos va a presentar el tema de la experiencia de la implementación de los programas en Costa Rica. Bienvenido, doctor Chaverri, le escuchamos y le vemos. Muy buenos días, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Sin más preámbulo, pues bueno, realmente después de haber escuchado a José Pablo, pues nos damos cuenta que el proceso de implementación de un PRO no es solamente la idea, sino es justamente agarrar una serie de circunstancias en nuestro centro de trabajo y poder llegar a este objetivo. Sobre este tema, pues no tengo ningún conflicto de interés que declarar. En Costa Rica, en términos generales, una de las principales ventajas que hemos logrado tener es que en el año 2018 se publica un Plan Nacional contra la resistencia a los antimicrobianos, lo que nos termina diciendo que en algún momento, por lo menos nuestros tomadores de decisiones tienen claro que efectivamente tenemos algún problema de resistencia. Tenemos algunas publicaciones, las que les estoy sumando realmente son del año pasado, en donde ya nos comienzan a dar alguna serie de mensajes, ¿verdad? De que el mal uso de antimicrobianos abre las puertas para los supergérmenes. Esto en el contexto de que ya habíamos tenido aislamiento de Candida auris, aislamiento de una Escherichia coli resistente a colistina, y pues posteriormente a eso comenzamos a ver cómo avanzan estrategias. Esta primera noticia de diciembre del 2019 pues se refiere específicamente a cómo incluso a nivel de agropecuario hemos comenzado a tener que hacer intervenciones, y posteriormente cómo esta enfermedad ya la prensa comienza a verla como lo vemos nosotros, ¿verdad? Que es un proceso que en el futuro podría tenernos un costo y un precio adicional. Desde el punto de vista de lo que es Costa Rica, pues nosotros tenemos un laboratorio del Ministerio de Salud en donde referimos una serie de cepas, y los invito a apuntar su cámara a esta imagen y los llevará a la página de la que van a poder descargar la guía para la vigilancia que hacemos en algunos de los centros del país, y un informe de la estrategia de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en trabajo conjunto con el INCIENSA y el Sistema Nacional de Salud. Específicamente este que pueden descargar es resistencia en el año 2018. Tal cual nos explicaba el doctor Díaz, pues efectivamente tenemos una serie de pasos que podemos seguir. Tenemos que incluir las motivaciones que han tenido los diferentes centros, la confianza y el liderazgo que podamos encontrar, qué tan robusta está la estructura o qué mejorías podemos hacerle a esta estructura, ver cuáles son las prioridades, y acá es justamente donde casi siempre tenemos que mencionarlo, ¿verdad? A veces queremos iniciar cuando ya tengamos todas las herramientas y todo, pero tal vez de repente es necesario dar ese paso antes de poder contar con todo para poder dar inicio. Tenemos que identificar las intervenciones que son más efectivas para cada escenario y tratar de aprovecharnos de ellas por lo menos al principio. Identificar medidas clave
para ver cómo mejoramos, y acá viene todo este círculo del que nuestro expositor previo ha hablado, y tenemos que educar, entrenar y, muy importante, comunicar, básicamente gritar qué es lo que estamos haciendo. Pues bueno, ¿cómo ha sido en Costa Rica? Como ustedes vieron, desde el 2012 ya hay un grupo que probablemente sea el grupo PROA más maduro en el país, pero grupos de profesionales en distintos centros del área de atención de pacientes, en conjunto con el Ministerio de Salud, comenzaron a tratar de reunirse, de hacer planes, de ver cómo podían desarrollar esto una vez que se da el marco específico del Plan Nacional. También tenemos las iniciativas independientes, que yo podría decir que inician en el Hospital Clínica Bíblica, que es del sistema privado de salud, y en el Instituto Nacional de Seguros, que es del sistema público de salud. Específicamente acá, como nos decía el doctor Díaz, pues en el sistema privado no tenemos casi nunca restricción de antimicrobianos. En el sistema público sí tenemos listas oficiales de medicamentos que dan cierto grado de restricción. Finalmente, muchos hospitales de la Seguridad Social inician sus esfuerzos independientes para desarrollar equipos de PROA. Vamos a ir contando la historia de algunos de nuestros programas de PROA. El Hospital Clínica Bíblica está en este caso liderado por nuestro expositor previo. Es una iniciativa que está apoyada por la administración del hospital y tiene una gran ventaja. Este es un centro que justamente ha demostrado que con este PROA se logra alcanzar una acreditación internacional. Se han reportado muchos logros. Es un hospital de 68 camas. Ellos han hecho algunas publicaciones en donde lo que, por ejemplo, plantean es la monitorización de antimicrobianos que frecuentemente se utilizan. Miden 2 periodos, uno antes de la intervención y otro durante el proceso de la intervención. Y lo que nos reportan es cómo tuvo esto impacto en las dosis diarias definidas y en los días de tratamiento. Reportan también los patrones de resistencia en ambos periodos, justamente en esta publicación que pueden ver abajo. Hacen y miden y verifican cuál es el impacto en los parámetros y en las estrategias de prescripción. Y acá pues podemos ver interesantemente cómo, particularmente en lo que son los días y las dosis diarias definidas, pues tenemos un aumento importante en el uso de cefalosporinas de primera generación, muy probablemente abordados aquellos han tenido ya una publicación también previa en profilaxis de cirugía cesárea. Cómo logramos hacer una reducción en el consumo de cefalosporinas de tercera generación y, importantemente, cómo se logra una reducción en el uso de fluoroquinolonas endovenosas justamente en el proceso de lo que es este periodo. Y también, muy llamativamente, en forma significativa, un aumento en el uso de cefalosporinas de primera generación, específicamente en lo que es días de tratamiento, y una reducción también importante en todos sus aspectos estadísticamente significativos para cefalosporinas de tercera generación y fluoroquinolonas, que recordemos que siempre van a ser factores de riesgo para que en algún momento terminemos utilizando un carbapenémico y eventualmente seleccionando una carbapenemasa. El Hospital San Juan de Dios, pues podemos ver que tiene múltiples integrantes. Es un hospital de la Seguridad Social en donde se ha planteado un grupo que incluye todas estas disciplinas, algunos tiempo completos, otros con una recarga de tiempo, otros con tiempo compartido. Y pues el PROA que ellos inician es en un servicio de ortopedia específicamente. Acá también agradezco, los datos fueron aportados por el doctor Manuel Ramírez y la doctora Cristina Fernández Barrantes. Ellos inician aplicando una encuesta de CDC, en donde inicialmente en julio del año 2017 se dan cuenta que de las 39 preguntas que se hacen para ver si tienen los aspectos básicos para tener un PROA, solamente alcanzan el 30.8, y vean que logran un avance ya para diciembre del año 2018, en donde estas preguntas las contestan diciendo afirmativamente tengo estos elementos básicos, de un 84.6. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que es una cuestión de procesos y que tal vez al principio no estamos totalmente preparados, pero podemos irnos volviendo más robustos. Y ellos pues nos pueden hacer varios análisis, dentro de ellos el uso de antimicrobianos profilácticos, con una profilaxis extendida que vean que para el año 2017 ocurría en 1 de cada 4 pacientes y posteriormente pues cae al 1.9%. Con un porcentaje de adherencia durante la intervención de PROA de un 92%. Ellos tenían un alto problema de infecciones del sitio quirúrgico asociados a pseudomonas y vancomicina. Por lo tanto, acá podemos ver cómo las profilaxis, de acuerdo a recomendaciones internacionales, para poder reducir este tipo de asuntos, pues se vuelven un poco diferentes y se modifican de acuerdo a los diferentes criterios y la epidemiología que ellos mismos miden.
hacen modificaciones en patrones de resistencia entre un periodo y el otro. Podemos ver que hay una pequeña reducción de Staphylococcus aureus resistente a meticilina y que en particular uno de sus principales enemigos, Klebsiella pneumoniae, comienza ya a tener una tendencia en la reducción de lo que es la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. Pero tienen una gran cantidad de métricas, que es justamente una de las cosas importantes acá. Vean que ellos ya nos han logrado medir cuál es el gasto en dólares americanos en cuanto a lo que son los antimicrobianos, ya con algunas diferencias, particularmente un impacto que se ve bastante apetecible acá, pero igual no es despreciable estos más de $20,000 que podemos ver entre 2017 y 2019. Podemos ver que las dosis diarias definidas por 100 días cama pues no han tenido una alteración como tal, pero sí una modificación en la estrategia prescriptora, con un aumento en lo que son las terapias adecuadas y vean importantemente ya una reducción en lo que son los procesos de mortalidad asociadas a las infecciones con resistencia. Los días de estancia hospitalaria han tenido una monstruosa disminución y las tasas de readmisión por procesos de infección también han tenido una etapa de disminución. De tal manera que veamos que de repente hay muchos logros que también pueden estar justificando todos los esfuerzos que estamos haciendo en este sentido. El Hospital de San Carlos, que es un hospital de provincia que queda en la zona norte del país, tiene un equipo PROA. La información se le agradezco a la doctora Yesenia Brenes Madrigal, que fue la gestora inicial del programa en conjunto con la dirección, y vean los integrantes que tenía por lo menos para el primer semestre de este año, donde tenemos de nuevo múltiples disciplinas, probablemente uno de los equipos más grandes designados gracias al apoyo de la administración. Y ellos también hicieron al inicio su encuesta y se dieron cuenta que inicialmente tenían solamente un 15% de estos elementos básicos para poder continuar con un programa PROA. Esto no los detuvo, realmente dan un inicio, hacen un sondeo inicial para ver y se dan cuenta que en el servicio de cirugía 1 de cada 10 pacientes tenía un tratamiento orientado y todos los demás tenían tratamiento empírico, y que en los servicios de medicina más o menos el 50% tenía tratamientos orientados y los demás empíricos. Y comienzan a hacer sus intervenciones, sus distintas medidas, visitas, supervisiones de antimicrobianos, seguimientos de resistencia, y podemos ver que hay una modificación en los patrones. Ellos iniciaron en el segundo semestre de 2019 y dan resultados en el primer semestre del 2020, en donde podemos ver que hay un aumento en el uso de ampicilina, aunque parece que hay un aumento en el uso de cefotaxime. Quiero que veamos importante la reducción en el uso de aminoglicósidos, que particularmente van a tener ciertas indicaciones muy selectas, pero muy valioso en el uso de meropenem y de vancomicina específicamente. Y podemos encontrar diferencias masivas que me parece que tal vez podemos decir, bueno, pero es que son pastillas. Pero bueno, veamos que todo esto puede tener un impacto incluso en represión de APC, selección de beta-lactamasas de espectro extendido, en cuanto a la cantidad de reducción que tuvieron en cientos de pastillas consumidos en ambos periodos específicamente. De tal manera que, de nuevo, vean que aunque empezamos con pocos efectos, pues finalmente la replicación y el rédito es bastante bueno. El Hospital Calderón Guardia, esta información me la facilitaron el doctor José Pablo Madrigal y el doctor Daniel Sancho Camacho. Tiene integrantes del Servicio de Infectología y de Medicina Interna, tiene colaboración de farmacia y microbiología, son un equipo relativamente reducido que tiene poco de estar trabajando. Y pues ellos lo que plantearon fue un PROA en servicios de cirugía, de hemato-oncología y de neurocirugía. Y lo que hacen son informes mensuales, en donde, por ejemplo, en su primer mes de intervención abordan 52 pacientes, 208 seguimientos, es lo que hacen de estas intervenciones, y hacen básicamente la valoración de cómo están esas terapias empíricas, cuáles son las dirigidas por especialidad, si el tratamiento es acorde, si las dosis son adecuadas o si hay una duración acorde al tratamiento. Y acá podemos ver en este primer episodio que, bueno, ellos pueden aceptar que de los 52 pacientes, 16 tenían terapia en la que mantuvieron esa terapia, 28 requirieron un cambio, 7 se suspendieron y aceptan finalmente que uno de esos pacientes se escapó del seguimiento. Pero también verifican si la molécula que se estaba utilizando era acorde a una guía o acorde a cultivo, y si la duración del fármaco también iba variando. Y ven que esto nos da métricas para poder definir cuáles son los servicios en donde podemos hacer algún tipo de intervención específicamente.
También ven eventos de profilaxis de acuerdo a cada una de las guías quirúrgicas que hay y hay una diferencia. Podemos ver que esto está ocurriendo en tiempos pandémicos con poca apertura a lo que es cirugía electiva, un poco más de apertura a lo que es cirugía electiva. Por lo tanto, parece que acá lo que necesitamos ver es un ajuste justamente a este retorno a algo similar a una normalidad. También nos miden si la molécula es adecuada específicamente en cada uno de estos servicios, y cómo va variando en cuanto a lo que sería cada uno de los meses que estamos viendo. Y específicamente si la duración también es adecuada, vemos que acá ya tenemos también necesidad de comenzar probablemente a aumentar los puntos sobre las IES sobre estas intervenciones. Ya para ir finalizando, pues el Hospital Nacional de Niños tiene un equipo de programa de optimización de antimicrobianos. Esta información me la aporta la doctora Gabriela Naranjo Zúñiga y otra poca información me lo da la doctora Marcela Hernández de Meservil. Ellos nos informan que ya ellos han logrado generar una guía de implementación del PROA a nivel hospitalario. Han logrado desarrollar dentro de lo que es del marco del Plan Nacional de Vigilancia de la Resistencia, un perfil de resistencia para el año 2018 y lo van evolucionando dentro de lo que es su hospital. Procesos de mejora de calidad de llenado de la receta, que probablemente eso es otra de las intervenciones que tenemos que hacer, una mejor comunicación entre el prescriptor, la farmacia y finalmente el laboratorio, que todos están trabajando en pro del paciente. Y pues han comenzado con la implementación y el seguimiento de un programa de optimización de antimicrobianos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, unidad de cuidado intensivo neonatal y en las distintas unidades del departamento de hematología y oncología específicamente. Ya para consideraciones de cierre, antes de cerrar, de nuevo quiero agradecerle a la cantidad de profesionales que están trabajando en los distintos programas PROAS en nuestro país. Agradecerles por la apertura a compartir la información de los avances que han tenido a lo largo de sus distintos procesos. Y ya finalmente, pues, ¿qué podríamos decir desde el punto de vista de lo que serían consideraciones de cierre? Es probable que el mejor programa PROA se ajusta a la medida de cada centro y sus capacidades, de tal manera que no podemos ir a la tienda a comprar el PROA Combo 1, sino que más bien tenemos que crear ese PROA que nos lleva más a nuestra medida, tratando de adaptarnos a las condiciones, a las métricas y a los distintos procesos de calidad a los que podemos claramente comenzar a apuntar y finalmente ir avanzando en ellos. Probablemente si esperamos a contar con todas las herramientas, podemos pensarlo, debe ser lo ideal. Lo que pasa es que a veces tenemos que tropicalizar la realidad y es necesario dar el salto antes de esto, de tal manera que tal vez es una invitación a, si no han comenzado su programa prueba, pues inícienlo. Eventualmente ven que muchos de los centros han ido mejorando en cuanto a lo que son sus necesidades básicas y ahora tal vez tienen un poco más que necesidades básicas. Y pues yo les presenté 4 y mencioné 5 programas, pruebas con distintos grados de madurez, con escenarios distintos, con recursos muy variados. Todos se denominan PROA, todos han generado una modificación en el comportamiento hospitalario y pues creo que todos son valiosos y en definitiva nos pueden dar algún grado de inspiración para poder seguir trabajando. Muchas gracias, doctor Chaverri, por su brillante presentación. Es muy impresionante el trabajo y el avance que tiene los PROAS en Costa Rica. Eso nos hace ver que toda la región, por eso este es digamos que la visión de este congreso es de que toda la región dé a la vuelta y vea lo que está haciendo el vecino para ir aprendiendo y que también vayamos en este entorno viendo las limitaciones que cada uno tenemos. Sabemos que no es lo mismo implementar un PROA en España, en Estados Unidos, que implementarlo en nuestra región. Y estas experiencias son muy valiosas porque todos estamos buscando cómo mejorar el uso de antimicrobianos. Hemos revisado las preguntas y no nos aparece, no sé si han tenido problemas tal vez con la aparición del listado de preguntas, así que todavía tienen unos minutos si quieren ahora hacer sus preguntas. Yo quisiera preguntarle, doctor Chaverri, ¿cómo han visto ustedes la importancia de la figura del farmacéutico? Nosotros aquí en Guatemala
estamos viendo que el farmacéutico debe de tener un papel protagónico, debemos de darle ese espacio, porque en la medida que le demos el espacio, vamos a ganar todos. El paciente va a ganar la institución porque va a reducirse el consumo. Así que, ¿cuál es su opinión en esto? ¿Cómo lo ha visualizado? Muy bien. Bueno, creo que desde el punto de vista, digamos, por lo menos de la intervención de la excelente intervención de nuestro expositor previo, pues nos queda claro que la disciplina de farmacia como tal tiene una enorme cantidad de trecho que aportar, tiene una enorme cantidad de capacidad de generar cambio. En nuestro país, pues tenemos 3 centros que tienen una excelente participación de farmacia. Desafortunadamente, tal vez en algunos casos pensamos que es una cuestión centrada de la medicina, pero es centrada de la atención del paciente, y farmacia en términos generales es uno de los primeros sensores para poder dar el paso de decir, bueno, tenemos que revisar cómo estamos trabajando y cómo estamos gestionando estos antimicrobianos. Así que si es posible, introduzcan a todos los farmacéuticos, invítelos y enamorémoslos a todos de Proa para que podamos seguir trabajando en toda la región con esto. Muchas gracias. Recuerdo ahora una pregunta que hicieron el día de ayer y que no dio tiempo, y que creo que es muy importante no dejarla. ¿Cuánto tiempo un infectólogo debe dedicar a las actividades de PROA? ¿O qué han podido ustedes determinar? Usualmente el tiempo no es lo que uno tiene totalmente. A veces los infectólogos estamos a medio tiempo, a un tiempo parcial, o a veces estamos enfocados en otras actividades. ¿Qué es lo que ustedes han podido determinar en cuanto a la dedicación? Sí, muy bien. Bueno, si nos preguntas, creo que si nos preguntan a cualquiera en cualquier buen día, siendo muy optimistas, la mejor cantidad de tiempo es tiempo completo. La real cantidad de tiempo que le podamos dar creo que es otra, somos muy pocos a nivel de lo que es la región, pero en términos generales hemos tenido equipos PROA que han tenido infectólogos 4 horas a la semana. Tenemos equipos PROA que tienen infectólogo 2 horas diarias. Estamos hablando de que son en día de semana de 5 días, son 10 horas a la semana. Pero justamente ahí es a donde está. De nuevo, tal vez lo estamos centrando hacia el médico infectólogo como tal, pero PROA es un proceso multidisciplinario en donde tal vez no podamos adaptar al infectólogo para que esté tiempo completo, pero sí podemos, con la ayuda del infectólogo, del farmacéutico, del microbiólogo, que tal vez son más escasos, adaptar algún otro tipo de recurso. No olvidemos enfermería, sumamente importante, medicina general, medicina interna. Los mismos cirujanos son excelentes motivadores y motores justamente para eso. Pues tal vez podemos negociar con los distintos servicios para que, si no podemos tener todo el tiempo del infectólogo, sí podamos tener pequeñas reuniones a lo largo de la semana, y ahí es tal vez donde podamos incluir estas 2 horas, 4 horas que tengamos del infectólogo para el programa PROA. Muchas gracias, doctor Chaverri. Creo que entonces con esto concluimos esta fase. El doctor Tercero tuvo que retirarse, igual el doctor José Pablo. Todos están en una semana muy intensa porque es la semana de concientización de antimicrobianos. Entonces, queremos agradecerles a todos. Les recordamos que vamos a empezar el día, bueno, en unos 10 minutos, a las 11:10, 7 minutos exactos. Vamos a empezar la otra charla, así que tienen un momento de descanso. Doctor Chaverri, le dejo para que usted pueda despedirse, y al doctor Pesarossi también. Si quieren, podemos empezar aquí con el doctor Pesarossi para despedirse de este bloque. Agradecido, doctor Chaverri, útil información la que nos has transmitido. Y como bien decía doctor Maldonado, hay que replicar las buenas cosas que hace el vecino. Así que agradecido por tu info que nos has dado, por tu tiempo y por supuesto tus palabras de cierre. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación a todo este masivo congreso que están generando en estos días, y en definitiva, de nuevo, la invitación a que recordemos que estamos unos a la par de otros, a muy pocos números de llamarnos, o a muy pocos mensajes de WhatsApp de escribirnos para cualquier cosa. Así que creo que en términos generales podemos ayudarnos mucho y hacer mucho trabajo colaborativo. Muchas gracias a todos por participar en el simposio. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.